Shalom, shalom, querida familia, querida mispajá, queridos ajim, ajayot, hermanitos y hermanitas en Yahshua, del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. Me da mucha alegría saludarles a todos mis ajim, ajayot. Miren, vamos a continuar, ¿verdad? Y probablemente finalizar. Yo creo que sí, finalizamos en este quinto audio, ¿verdad? Sobre el tema que les estoy compartiendo. El tema, ¿verdad? Lo denominamos como la final cosecha o la cosecha final, ¿verdad? Que tipifica el fin de esta generación de seres humanos, ¿verdad? Que tipifica la cosecha que hará, ¿verdad? Yahshua, nuestro Mashiach, con nosotros, con esta generación de seres humanos. Es decir, Él cosechará el fruto bueno que se sembró de seres humanos, ¿verdad? Él cosechará, ¿verdad? A todas aquellas almas, ¿verdad? Que le son obedientes, ¿verdad? Que nos portamos bien, ¿verdad? Que reconocimos a Yahshua, nuestro Mashiach, y que somos parte de su pueblo escogido. Pero también habrá cosecha también de almas, ¿verdad? De las almas rebeldes que se arrepintieron, aceptaron a Yahshua en su corazón, ¿verdad? Y por supuesto que también serán injertados al pueblo de nuestro Padre Yahweh, como lo dice Romanos 11, ¿verdad? Serán injertados y también serán cosechados por Yahshua, nuestro Mashiach. Porque Yahshua es el que siembra y Yahshua es el que cosecha. ¿Sale? Bien. Ya leímos estuvimos explicando en el audio anterior, ¿verdad? Ya hemos hablado, ¿verdad? A lo largo de este tema, vamos estructurándolo un poquito, ¿verdad? Hablamos de lo que es la parábola. Iniciamos este tema hablando de la parábola del trigo y la cizaña, que es lo que ejemplifica perfectamente la cosecha, la siembra y cosecha, ¿verdad? De productos agrícolas como es el trigo y la cebada. Pero también ejemplifica perfectamente la siembra y cosecha de almas que fueron sembradas en esta generación de seres humanos. Es decir, que fuimos sembrados en estos cuerpos carnales, en estos cuerpos de seres humanos. Fuimos sembrados aquí en la tierra, ¿verdad? Y seremos cosechados. Aquellas almas, ¿verdad? Que le aceptamos a Yahshua en nuestro corazón, ¿verdad? Y quienes no aceptaron a Yahshua en su corazón serán también, ¿verdad? Destruidas. Ellos representan a la cizaña y la cizaña será destruida. ¿Sale? Bueno, vamos a pedir permiso a nuestro Padre, ¿verdad? Para ya finalizar con este tema tan importante, y vamos a terminar de leer las citas que faltan. Vamos a terminar de leer. Ayer nos quedamos pendiente con la segunda cosecha de la primer siembra del año. ¿Sale? Estamos hablando de la segunda cosecha y posteriormente hablaremos de la segunda cosecha de la segunda siembra del año. ¿Sale? Pedimos permiso entonces e iniciamos. Baruch ata Yahweh Eloken Yak Melech Haolam Asher Ba'ar Banu Mikol Hamim Benatán Lanuel Torató Baruch ata Yahweh Noten HaTorah. Bendito eres Yahweh, nuestro Elohim, Padre y Rey del universo, Supremo y Todopoderoso, que nos escogiste entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah. Bendito eres, Rey de reyes, Supremo y Todopoderoso, Yahweh Sebaot, dador del Torah. Amén de amén. Entonces, básicamente ese es el tema. La gran cosecha, la cosecha final, que es el fin de la generación de seres humanos.
o como le llaman muchos, el fin del mundo. Eso significa. Por eso es muy importante este tema, conocer todos sus aspectos. Por eso hablamos desde la creación, porque en la creación es donde se sembró. Empezó la siembra con Adán y Eva. Ahí se sembró la primera semilla. La primera semilla. ¿Verdad? Y en el transcurso de la historia, ¿verdad? La semilla ha crecido, se ha multiplicado, ¿verdad? Ciertamente vino el diluvio, ¿verdad? Pero la semilla continuó. La semilla continuó con Noé, ¿verdad? Y la semilla creció, se multiplicó. Y ya ahora sí el fruto está maduro, listo para cosecharse, ¿verdad? Entonces, eso tipifica. Entonces, ¿quién sembró? Yahshua fue el que sembró, porque todo fue creado por Él y para Él. Acuérdense, eso dice en las Escrituras. Todo esto, esta creación de seres humanos fue creado por Él y para Él. ¿Sale? Por eso Yahshua es el que siembra y Yahshua es el que cosecha. Antes de Yahshua nadie podía cosechar. Por eso Yahshua tenía que venir a cosechar, a hacer la primer cosecha de la primer siembra. ¿Sale? Cosechar los primeros frutos, ¿verdad? Que es la primer cosecha, que tipifica la primer cosecha del año, de cada año, allá en Israel. Esa es la primicia, los primeros frutos de la primera cosecha de cada año allá en Israel, Y Yahshua a eso vino la primera vez, a cosechar los primeros frutos. Ya los entregó a nuestro Padre, ¿verdad? Y ahora viene, en su regreso, viene a hacer la segunda cosecha, ¿verdad? De esa primer siembra todavía. Porque nomás se cosecharon los primeros frutos. Falta cosechar los demás frutos. ¿Sale? Y terminar pues de cosechar totalmente la primer siembra. A eso regresa Yahshua. Y también regresa a hacer la segunda cosecha. La tercera cosecha, que es la segunda siembra. ¿Sale? Eso lo vamos a ver ahorita. Ayer ya estuvimos leyendo. Leímos Mateo 24, 29 al 31. Leímos Primera de Corintios 15, 51, 53, donde, ¿verdad? Ya explicamos, ¿verdad? Que resucitaremos con Yahshua en el día tercero, es decir, después del segundo día, como dicen las profecías de Oseas, capítulo 6, verso 1 al 6. Y Yahshua vendrá, regresará en lluvia tardía, porque su primer venida hace 2000 años vino en lluvia temprana. Ya lo explicamos también ayer, ¿verdad? Entonces, seremos resucitados después de 2 días, es decir, al tercer día, es decir, el séptimo milenio, pues, el séptimo día, cuando Yahshua regrese, porque ahorita ya estamos en el tercer día, ya estamos en el séptimo milenio, ya no tarda en que Yahshua regrese, ya lo estamos esperando. Entonces, resucitaremos, ¿verdad? Como Shaul de Tarso revela el misterio aquí a la congregación de los Corintios. En Primera de Corintios, ¿verdad? Capítulo 15 del 51 al 53. Le revela que no todos moriremos, pero todos seremos transformados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos resucitará Yahshua? Dándonos un nuevo cuerpo, ¿verdad? Transformándonos a un cuerpo de luz, un cuerpo limpio, un cuerpo incorruptible, como dice Shaul de Tarso. Y leímos también en Tesalónica, Primera de Tesalónica, capítulo 4, verso 14 al 17. ¿Cómo se va a dar esa resurrección? Primero resucitarán los que murieron en Yahshua, reconociendo a Yahshua, y posteriormente los que estemos vivos. Que nos toque estar vivos, ¿verdad? Seremos transformados, y así resucitaremos en esa profecía que dice que Yahshua nos resucitará después de 2 días, es decir, en el tercer día, ¿verdad? Es decir, en el séptimo milenio, pues, en el regreso de Yahshua, ¿verdad? Eso ya lo comentamos ayer, ¿sale? Entonces nos quedó pendiente leer Apocalipsis
Apocalipsis, capítulo 7. Capítulo 7, donde se da. Capítulo 7, verso del 9 a 17. Lo vamos a leer, Dice así. Después de esto dice, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Adón ya, a nuestro Padre Yahweh, que está sentado en el trono, y al Cordero. A ellos corresponde, ¿verdad?, la salvación. Y todos los malaquín, ángeles, estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Yahweh. Aleluya. Diciendo, Amén, Amén. La bendición y la honra y la sabiduría y la acción de Odayak, mal llamada acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Padre Yahweh por los siglos de los siglos. Amén de amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Verdad? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Adón, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de nuestro Padre Yahweh y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su templo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Elohim enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aleluya. Aquí nos está revelando en este capítulo 7 de Apocalipsis, del verso 9 al 17. Aquí se va a dar en el regreso de Yahshua, ¿verdad? La salvación, o el rescate, más bien dicho, de nosotros, hermanos, de la casa de Israel. Aquí se va a dar, aquí es cuando Yahshua regresa, y como lo leímos en Mateo 24, verso del 29 al 31, Yahshua enviará por nosotros a sus malaquín por los 4 confines de la tierra, y nos recogerá y nos llevará con él. Tanto los que murieron en Yahshua primero, resucitarán primero, y luego nosotros, y nos llevará con Yahshua nuestro Mashiach, porque él descenderá en las nubes, y él nos llevará, ¿verdad? En el aire. Nosotros lo encontraremos en el aire. Él nos llevará cuando él ya venga descendiendo de los chamayines, ¿verdad? Nos llevará con él. Aquí está. Por eso dice que somos, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Claro que sí. Acuérdense, nosotros, como dice Shaul de Tarso en Tesalónica, ¿no? Se tiene que tocar la última trompeta. Entonces, cuando se toque la última trompeta, estaremos en la gran tribulación. Por supuesto que nos tocará la gran tribulación, nos tocará la persecución. Ya lo leímos en anteriores temas, en el capítulo 12 de Apocalipsis, ¿verdad? Donde el dragón persiguió primeramente a la mujer, ¿verdad? Y la mujer fue rescatada por
por las alas de la gran águila. Aquí se da, hermanito, aquí precisamente sucede, ¿verdad? Por eso es que ahora sí que se le revela a Yahanán, a Juan, el que escribió el Apocalipsis, se le revela, ¿verdad? Esa visión de cuando las alas de la gran águila, que son las carrozas de nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Que son camellos, mulos, etcétera, como lo vamos a leer ahorita en Isaías 66:20, enviará por nosotros y nos rescatará. Y claro que nos sacará de la gran tribulación, porque estaremos en gran tribulación. Porque imagínense ustedes, se abrirán primero los 7 sellos. Posteriormente en el 7º sello se abren las 7 trompetas. Y en la última trompeta, en la 7ª trompeta, todavía no ha venido Yahshua. Yahshua viene después de que se toca la 7ª trompeta, la última trompeta, pues. Y entonces ya vienen los últimos juicios aquí a la tierra, que son las 7 copas. Y entonces ya vean todo lo que habremos pasado. Habremos pasado dolores de parto, tribulación y parte de la gran tribulación. Por eso es que dice aquí, ¿verdad? Que estos son los que han salido de la gran tribulación. Por supuesto, no dice que somos los que pasamos la gran tribulación, ¿eh? Ojo, no. Dice que salimos de la gran tribulación porque llegó Yahshua y nos rescató. Primero a nosotros. ¿Sale? Ok. Entonces, ahora vamos a leer, fíjense bien. Apocalipsis 14. Bueno, vamos a leer Isaías y luego ya leemos Apocalipsis 14. Isaías 66:20. Fíjense bien lo que dice, porque así como Yahshua en su primer venida hace 2000 años, él hizo la primer cosecha de la primer siembra del año, es decir, cosechó los primeros frutos, y acuérdense, los fue y los presentó a nuestro Padre como primicias. ¿Sale? Los fue a presentar como ofrendas, como primicias, pues. Acuérdense en esa moed de primicias, de bicurí, ¿verdad? El pueblo le lleva las gavillas llenas de producto al Cohen Gadol, y el Cohen Gadol se las presenta a nuestro Padre. El Cohen Gadol mece la gavilla y las presenta a nuestro Padre. Esos son los primeros frutos. Entonces, pero son ofrenda hacia nuestro Padre. Esos primeros frutos son una ofrenda a nuestro Padre, ¿verdad? Por eso Yahshua va y le lleva la ofrenda a nuestro Padre de los primeros frutos, cumpliendo la moed de las primicias, ¿verdad? En hebreo es bicurí. Y posteriormente también lleva, fíjense bien, también lleva el nuevo fruto de la primer siembra también, es decir, la segunda cosecha. Pero la segunda cosecha también es de la primer siembra. Y como lo leímos ayer en Levítico 23, lo vamos a leer para que vean este punto, porque es muy importante, ¿verdad? Puede pasar desapercibido. Pero aquí dice claramente, miren, del 15 en lo adelante dice, dice, y contaré desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas. ¿Va? Cumplidas serán hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Aquí está hablando del nuevo grano, pero de la misma siembra. Está hablando de la segunda cosecha. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Yahweh. Aleluya. Como primicias. Es decir, como primicias del nuevo fruto, también nosotros vamos a hacer primicias, ¿verdad? Así como fueron las primicias, los primeros frutos, también nosotros vamos a hacer primicias del nuevo fruto, ¿verdad? De la segunda cosecha, de la primer siembra del año.
¿Sale? Pues aquí lo dice, aquí lo vamos a leer, miren. Isaías 66:20 dice: y traerán a todos vuestros hermanos, a todos vuestros ajim, de entre todas las naciones. Aquí es donde nos rescata Yahshua, pues. Lo que dice en Mateo 24, verso 29 al 31. Lo que leímos ahorita en Apocalipsis 7, del 9 a 17. Dice: y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Yahweh. O sea, nosotros vamos a hacer una ofrenda a Yahweh. Nosotros vamos a hacer las primicias del nuevo fruto. Es decir, vamos a hacer la segunda cosecha, pues, de la primer siembra del año. Aquí lo dice, por ofrenda a Yahweh. Fíjense cómo nos traerán. En caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos. A mi Kadosh monte de Jerusalén, dice Yahweh. Al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Yahweh. Nosotros seremos, Yahshua nos llevará con nuestro Padre como ofrenda. Aleluya. ¿Verdad? Como ofrenda. ¿Y por qué cree que nos presentará con nuestro Padre? En el templo que está allá en el tercer cielo, porque allá en el tercer cielo, allá está el templo, allá está la Jerusalén de los cielos. Allá Yahshua llevó los primeros frutos, los llevó allá al templo, al tercer cielo con nuestro Padre Yahweh. Allá se los presentó los primeros frutos. ¿Sale? Pues igual nos llevará a nosotros como primicias también de los nuevos frutos, es decir, la segunda cosecha, ¿verdad? De la primer siembra. Nos llevará también Yahshua, nuestro Mashiach, a presentar, ¿verdad? Con nuestro Padre Yahweh. Aleluya. No sé si me estoy explicando, ¿eh? Pero aquí lo dice claramente. ¿Verdad? También nosotros seremos, ¿verdad? En la segunda cosecha, cuando regrese Yahshua en la segunda cosecha. Nos presentará con nuestro Padre como primicias de los nuevos frutos. No de los primeros frutos, porque eso ya lo llevó hace 2000 años. Nosotros somos los que seguimos, pues, los nuevos frutos. De la misma siembra, de la primer siembra, ¿verdad? De Yahshua. ¿Sale? Bueno. Ahora bien. Fíjense bien. En esta segunda cosecha, ¿verdad? Será cosechado el remanente fiel. Tanto de la casa de Yazar como de la casa de Yahudá. ¿Sale? Aquí vamos a leer Apocalipsis 14, ¿verdad? Que ya se refiere, bueno, inclusive el 12, mire. El 12, en el verso 17, no, en el verso 15, ¿no? En el verso 17, no está correcto. Dice así, entonces el dragón, acuérdense, una vez que el dragón persiguió a la mujer y la mujer fue rescatada, es decir, éramos nosotros la casa de Israel, ¿verdad? Es decir, primero nos persigue a nosotros el dragón, pero viene Yahshua y nos rescata, ¿sale? Entonces, ¿qué hace el dragón? Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mitzvot de Elohim y tienen el edú de Yahshua, es decir, los que están allá en Israel, ¿verdad? Entonces, primero nos rescata a nosotros, la casa de Israel, y posteriormente rescata a nuestros hermanos Yaudín. Miren, aquí lo dice Oseas también. También en Oseas capítulo 6 lo dice. Y hay más citas, sé que lo dicen, pero vamos a poner Oseas. Oseas 6:11. Dice, para ti también, oh Yahudá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Es decir, cuando rescate a su pueblo, a la casa de Israel primeramente. El cautiverio somos nosotros, los que estamos fuera de Israel. ¿Sale? Entonces, le dice, también para ti, Yahudá, está preparada una siega. ¿Sale? Entonces, eso lo vemos en el capítulo 12. ¿Verdad? Que le fue a hacer guerra. Primero viene Yahshua, nos rescata a nosotros, nos saca de la gran tribulación, ¿verdad? Y posteriormente rescata a nuestro hermano Yaudín allá en Israel. Porque allá le estará haciendo la guerra el dragón, la persecución y todo a nuestros hermanos Yaudín, ¿verdad? Y allá
¿verdad? Va y lo rescata nuestro Padre Yahweh. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver en Zacarías. Lo vamos a leer en Zacarías. Pero vamos a leer Apocalipsis 14 para que veamos, ¿verdad? Esta siega, esta cosecha, ¿verdad? Que también va a haber para Yahudá, que es la segunda cosecha. Primero nos cosecha a nosotros, los que andamos en cautiverio, ¿verdad? Y posteriormente va y cosecha también a nuestro hermano Yaudín, porque somos de la primera siembra y somos de la segunda cosecha, ¿verdad? Entonces, así como lo leímos en Oseas, así como lo leímos en Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 7. Vean lo que dice el capítulo 14. Del 14 al 20. Dice: Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo de Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. La hoz, acuérdense, es una espada, ¿no? Y del templo salió otro Malac, ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. ¿Quién es el que estaba sentado sobre la nube? Es Yahshua. Y le dice: mete tu espada, tu hoz, y ciega, y corta, cosecha, le dice. Porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies, es decir, el fruto de la tierra, está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz, su espada, en la tierra, y la tierra fue cegada. Es decir, empezó la cosecha. Fue cosechada, pues. Salió otro Malac, ángel, del templo que está en el cielo. Fíjense bien. Salió otro Malac del templo que está en el cielo. ¿Cuál es el templo que está en el cielo? Donde está nuestro Padre, la Yarushalayim de los cielos. Teniendo también, dice, una hoz, una espada aguda. Y salió del altar otro ángel, otro Malac, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Aquí le está diciendo vendimia, es decir, cosecha ya la uva que está madura. ¿Y esa qué es la uva que está madura? Cosecha el buen fruto, es lo que está diciendo nuestro Padre. Dice: y el Malac, el ángel, arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de nuestro Padre Yahweh. ¿Sale? Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, ¿verdad? Aquí está hablando de la vendimia, de la siega, de la cosecha, pues, que se va a dar allá en Yarushalayim. Lo que leímos ahorita en el capítulo 12 de Apocalipsis, ¿verdad? Y también que leímos en Oseas, ¿verdad? Donde se va a dar la cosecha allá en Israel, ¿verdad? Los que estén allá en Israel. Y también lo vamos a leer en Zacarías. Lo vamos a leer en Zacarías, fíjense. En Zacarías, por ejemplo, capítulo... También hay otra cita, ¿no? Amós, en Miqueas, ¿verdad? Pero vámonos a Zacarías. A Zacarías capítulo 12, por ejemplo, dice: y derramaré sobre la casa de Dawin, dice, verso 10, 12:10, y derramaré sobre la casa de Dawin y sobre los moradores de Yarushalayim rúa de bondad y oración, mal llamado gracia. Y mirarán a mí, dice, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aleluya. Hasta entonces aquí, ¿verdad? El pueblo Yaudín, todos los que estén allá en Israel, ¿verdad? El pueblo Yaudín, y también habrá de la casa de Israel, por supuesto que sí. Así como en el cautiverio andamos la casa de Israel, pero también hay Ahim Nahayot también de la casa de Yahudá, que andan en cautiverio, ¿verdad? Seremos rescatados primeramente nosotros, y posteriormente allá en Israel, ¿verdad? Aunque la mayoría sean hermanos Yaudín, pero también hay de la casa de Israel. ¿Sale?
Entonces, aquí hasta entonces, cuando Yahshua regrese y cuando le vean ellos, tal y como le traspasaron, ¿verdad? Tal y como le fue crucificado o sacrificado Yahshua, ¿verdad? Hasta entonces nuestros hermanos Yaudín y todo el morador de Jerusalén, ¿verdad? Que sea de la casa de Israel, hará techubá, se arrepentirá, ¿verdad? Llorarán de arrepentimiento, como se llora cuando se pierde un hijo unigénito, aquí lo dice, ¿verdad? Y llorarán, le pedirán perdón a nuestro Padre, ¿verdad? A Yahshua, nuestro Mashiach. Y por supuesto que sí, nuestro Padre les perdonará porque ellos son parte del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes seremos rescatados en esta segunda cosecha? Dice, vamos a Zacarías 13, verso 8 y 9. Dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a esa tercera parte, dice, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Yahweh mi Elohim Yah. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque únicamente será rescatado, acuérdense, ya lo leímos en Ezequiel, capítulo 37, únicamente el remanente fiel. Ese es el remanente, la tercera parte, ¿verdad? Eso no quiere decir que no sean, que no se vayan a cosechar los demás, ¿eh? Eso lo vamos a ver ahorita en la tercera cosecha, en donde se van a cosechar, ¿verdad? Los que no fueron el remanente fiel, ¿verdad? Entonces, y si leemos el 14, ¿verdad? Si leemos Zacarías 14, del 1 al 3, dice, he aquí, el día de Yahweh viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. O sea, el resto del pueblo, estamos hablando del remanente fiel. Después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Verso 12, mismo capítulo. Y esa será la plaga con que herirá Yahweh a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos. Y la lengua se les deshacerá de su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Yahweh, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Aleluya. Esto es lo que les hará nuestro Padre a todas esas naciones, ¿verdad? Que vayan a pelear contra Jerusalén. ¿Y esto cuándo se va a dar? En la gran tribulación. En la gran tribulación. ¿Sale? Esto se va a dar en la gran tribulación. Y también lo leemos, fíjense. Ya, pero nuestros hermanos Yaudín, ¿verdad? Le pedirán perdón a Yahshua nuestro Mashiach, ¿verdad? Pero los que se queden, por ejemplo, a la gran tribulación, ¿verdad? Ellos tendrán que sufrir la muerte para poder salvar su alma. Miren, lo vamos a leer en el capítulo 20 de Apocalipsis, verso 4. Dice así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del edú de Yahshua y por la palabra de nuestro Padre Yahweh, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Yahshua nuestro Mashiach 1000 años, es decir, el milenio. ¿Quiénes son ellos? Los que se quedaron a la gran tribulación, hermanitos y hermanitas, ¿verdad? Entonces, quedándose en la gran tribulación, acuérdense, yo ya les he comentado que por eso tenemos que esforzarnos ahorita, para cuando Yahshua regrese,
seamos de los rescatados a que se refiere el capítulo 7 de Apocalipsis, ¿verdad? Que rescate a su remanente, ¿verdad? Pero los que se queden a la gran tribulación, los que no rescate Yahshua, ¿verdad? Tendrán que sufrir la muerte para poder salvar su alma. ¿Y cómo será su muerte? Será decapitado, ¿verdad? Y por supuesto que nuestro Padre le aceptará. Pues imagínense, ¿verdad? Aceptar ser decapitado para salvar su alma, esa es la gran prueba que van a tener por no habernos mantenido firme ahorita, por no haber pasado las pruebas de ahorita que nos pone nuestro Padre. Esa es la gran diferencia. Si nosotros nos mantenemos firmes a los pies de Yahshua ahorita, ¿verdad? Superando todas las pruebas que nos pongan, ¿verdad? Que si nos afligimos por falta de dinero, por no tenemos alimento, porque debemos, porque hay que pagar gastos, etcétera, porque tenemos alguna enfermedad, porque tenemos algún, ¿verdad? Algún tropiezo, algún pequeño accidente, algún accidente, ¿verdad? Todas esas pruebas las tenemos que pasar ahorita, hermanitos, para no quedarnos a la gran tribulación. Porque en la gran tribulación entonces sí, ahí viene la gran prueba. Perder tu vida para salvar tu alma. ¿Sale? Esa es la segunda cosecha. Esa es el nuevo fruto, ¿verdad? De la primer cosecha. Hasta aquí termina la cosecha de la primer siembra. La primer siembra del año. ¿Sale? Eso lo va a cumplir Yahshua en su regreso. ¿Sale? Pero entonces ahora viene la tercer cosecha. Es decir, Yahshua termina de cosechar la primer siembra del año, ¿verdad? Y presenta los nuevos frutos. Acuérdense, las presenta en Shavuot. ¿Sale? Y de Shavuot al séptimo mes hay 4 meses más. Por eso hay otra siembra en el año, ¿verdad? En cuanto se cosecha esta siembra, la primera siembra se inmediatamente, ¿verdad? Se procede a hacer la segunda siembra para cosecharse en la celebración de la Moed Solemne de Cabañas. ¿Sale? Esa es la tercer cosecha del año. Y esa es la última cosecha. La final cosecha. ¿A qué se refiere este tema? Pero ya es, hermanos, fíjense, hermanitas y hermanitos. Levítico 23 lo vamos a leer. En el verso, fíjense, de las cabañas. Fíjense, vamos a leer del verso 30, Levítico 23, verso 33 en adelante, dice: Y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la Moed Solemne de las cabañas, a Yahweh por 7 días. El primer día habrá Kadosh convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. El octavo día, fíjense, muy importante, cierra con 8 días esta Moed. Ahorita lo vamos a ver. Al octavo día dice, tendréis Kadosh convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Es fiesta, es Moed, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las Moed solemnes de Yahweh, a las que convocaréis Kadosh reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Yahweh, sacrificios y ofrenda y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo, además de los días de reposo de Yahweh, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Yahweh. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido, fíjense bien, pero a los 15 días del mes séptimo, que es cuando inicia la Moed de las cabañas, mal llamado tabernáculo, dice, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis Moed a Yahweh por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro Elohim por 7 días. Y haréis Moed a Yahweh por 7 días cada año.
será estatuto permanente por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. Aleluya. Para que vean que aquí hay una segunda cosecha, hay una tercera cosecha, hay una segunda siembra, pero hay una tercera cosecha de esa segunda siembra. Aquí en esta segunda siembra nada más se hace una sola cosecha, pues. Ahí ya no se presentan primicias a nuestro Padre Yahweh, porque ya se presentaron al principio de año, ¿verdad? Porque ya se cumplió la primer Moed, que es un mandato de nuestro Padre presentar cada año los primeros frutos de la primer siembra, ¿verdad? Que viene siendo la primer cosecha. ¿Sale? Ya se cumplió. Entonces, aquí te habla de la cosecha final. ¿Por qué cierra con 8 la Moed? Hermanitos, hermanita. Porque el 8 es el octavo milenio. ¿Cuándo se va a dar esta cosecha? Esta última cosecha. Bien. Todos los que en el regreso de Yahshua que hayan pasado la gran tribulación y no hayan aceptado a Yahshua todavía, siendo del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh, por supuesto que sí, y algunos extranjeros también, ellos permanecerán dormidos, es decir, morirán y dormirán, y ellos dormirán todo el milenio y resucitarán hasta el octavo milenio. Cuando ya termine el octavo milenio, ¿verdad? Ellos resucitarán. Como lo dice, vamos a leer Apocalipsis 20, del 7 al 15. Apocalipsis 20, fíjense bien. Entonces, todo el que no le aceptó a Yahshua y pasó la gran tribulación, ¿verdad? Dormirá. O sea, morirá pues y dormirá durante 1000 años y resucitará. Esa es la segunda, viene la segunda resurrección, ¿verdad? Que se refiere a Apocalipsis, y la segunda muerte, ¿verdad? La segunda muerte ya no tiene potestad, ¿verdad? Sobre aquellas almas, ¿verdad? Que reconocieron a Yahshua, ¿verdad? Y que fueron rescatados por Yahshua, los que, ¿verdad? En el regreso de Yahshua, pues, ¿verdad? Pero los que no le aceptaron, ¿verdad? Esos durmieron, van a dormir, van a permanecer ahí, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando termine el milenio. Hasta cuando termine el milenio, ¿verdad? Entonces termina el milenio y entra el octavo milenio. Ahí es el misterio del octavo día, pues. Ahí entra el octavo día, que es el octavo milenio. Y entonces el enemigo será suelto por breve tiempo. Satanás, pues, Yahweh le reprende en el nombre de Yahshua, y engañará a muchos. Fíjense bien, en el octavo milenio engañará a muchos, porque ya el remanente del séptimo milenio se habrá multiplicado, ya habremos muchos aquí sobre la tierra, y el enemigo se encargará de engañar a muchos, ¿verdad? Pero entonces ya viene nuestro Padre y acaba con él, ¿verdad? Y viene el día del juicio. Y todos esos que durmieron el día del juicio, más todos los que también durmieron, que fueron engañados por el enemigo en el milenio, serán juzgados en el octavo milenio, en el octavo día. Mire, vamos a leer Apocalipsis 20, 7 al 15, dice: cuando los 1000 años se cumplan, es decir, milenio, dice, Satanás, Yahweh le reprenda, será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los Kadosh y la ciudad amada. ¿Y la ciudad amada cuál es? Jerusalén, y de nuestro Padre Yahweh. Y nuestro Padre Yahweh dice, descendió fuego del cielo y los consumió. Ahí ya terminó con todo, con toda la maldad nuestro Padre. Pero eso sucedió, va a suceder en el octavo milenio, dice. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco
y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, fíjense bien, vi a los muertos, grandes y pequeños, los que durmieron en el milenio, grandes y pequeños, dice, de pie ante Yahweh, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Aquí viene el día del juicio, fíjense bien. Se abrieron los libros para ver sus obras, porque serán juzgados conforme a sus obras. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. ¿Por qué habla de dos libros aquí? Y fueron abiertos, dice, los libros fueron abiertos, ¿sale? Es decir, los libros de las obras de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un libro en donde están registradas nuestras obras, ¿sale? Y otro libro abierto, dice, el cual es el libro de la vida, porque hay un libro, ¿verdad?, en donde estamos anotados, ¿verdad?, desde antes de la fundación de este mundo, estamos anotados ahí, ¿verdad?, todas las almas que le somos obedientes a nuestro Padre, o es decir, todas las almas que estamos destinadas y predestinadas, que fuimos predestinadas y estamos destinadas para salvación. Por eso se abre ese libro de la vida, ¿sale? Y fueron juzgados, dice, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, Es decir, fuimos juzgados por las cosas que estaban escritas. Por ejemplo, cada quien tenemos un libro y vamos a ser juzgados por esas cosas que están escritas en nuestros libros. Según sus obras, por eso dice aquí. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y fuimos juzgados, vamos a ser juzgados cada uno de nosotros según nuestras obras. ¿Cuáles son las obras? Las obras de Torah, hermanitos, hermanitas. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Cuál es el lago de fuego? El sufrimiento eterno. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló, fíjense bien, muy importante. Por eso es importante mantenernos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aleluya. ¿Quiénes fueron los que no se encontraron inscritos en el libro de la vida? Los que no aceptaron a Yahshua en su corazón. Y por supuesto que, acuérdense, ¿quiénes hacemos la obra de Torah? Pues los que aceptamos a Yahshua, ¿verdad? Los que aceptamos a Yahshua. ¿Por qué? Porque una vez aceptando a Yahshua, obedecemos Torah y ponemos por obra, ¿verdad? Ponemos por obra precisamente, ¿verdad? Torah, lo que nos dice Torah, lo ponemos por obra. Entonces, el que no acepta a Yahshua, sus obras no son buenas, ¿verdad? Por eso, esos que no aceptaron a Yahshua no estaban inscritos desde antes de la fundación de este mundo en el libro de la vida, y fueron lanzados al lago de fuego, al sufrimiento eterno. ¿Y quiénes son ellos? Es la cizaña. La cizaña se lanza al fuego, se quema en el fuego para destruir la cizaña y cosechar el buen fruto, y cosechar al trigo y la cebada, como dice la parábola del trigo y la cizaña, hermanitos, hermanitas, ¿verdad? Entonces, esta es la final cosecha, el día del juicio. ¿Cuándo se va a dar? En el 8º milenio, en el 8º día. Ese es el misterio del 8º día. Aleluya. Entonces, pero para llegar a la final cosecha, pues hermanos, hay que esforzarnos ahorita para no tener que llegar a esos niveles, a esos tiempos, pues. Tenemos que evitar llegar a eso porque pues es más sufrimiento para nosotros. Entre más nos tardemos, ¿verdad?, en reconocer a Yahshua y en mantenernos en obediencia de Torah, pues es más sufrimiento. Es más sufrimiento. Aleluya.
De eso trata este tema de la final cosecha, hermanitos, hermanitos. ¿Verdad? Por eso viene el octavo día. Por eso la Moed solemne de las cabañas. ¿Por qué que se cierra con 8? Porque ya después del 8 ya no hay más que la eternidad. Es decir, fíjense, cuando el séptimo milenio, cuando Yahshua regrese y nos lleve a su quinto reinado que establecerá aquí en la tierra, que es el séptimo milenio, ¿verdad? Nosotros tipifica que nos vamos a ir a las cabañas. Vamos a estar, por eso las cabañas dice que vamos a estar 7 días. Aleluya. 7 días ahí. Vamos a estar en el milenio, ¿verdad? Que tipifica la Moed de las cabañas por 7 días. Y después de las cabañas cerramos con el octavo día. Aquí lo dice claramente, dice. Pero a los 15 días, el verso 39 de Levítico 23 dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis Moed a Yahweh, llamada fiesta, por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Claro que también es día de reposo porque es la eternidad. Ya reposaremos en nuestro Padre Yahweh, porque el número 8 tipifica a nuestro Padre Yahweh. El 7 es día de reposo, aquí lo dice claramente. Y también el 8 es día de reposo. Aleluya. Aleluya, hermanitos y hermanitas. ¿Verdad? Yo espero en el nombre de Yahshua haberme podido explicar, ¿verdad? En este tema, que ustedes me hayan entendido. Y si no, con toda confianza, por favor, con toda confianza, pregunten cualquier duda, cualquier inquietud o aportación que quieran tener al tema. Bienvenido, hermanitos, hermanitas. ¿Verdad? Háganlo con toda confianza. De verdad se los digo. ¿Verdad? Bueno, entonces aquí cerramos este tema, hermanitos, hermanitas. ¿Verdad? Y ya nos veremos en un nuevo tema, en un nuevo audio, iniciando un nuevo tema, ¿verdad? Por lo pronto, que nuestro Padre nos guarde y nos bendiga siempre, que incline su rostro y lo haga resplandecer para con todo su pueblo escogido y nos llene de muchas bendiciones y de mucha shalom y nos llene de la Ruach Yakodé y su Ruach Kadosh y llene de luz nuestro camino, nuestra vida, nuestros hogares, nuestras familias y nos provea de mucha emuná y mucha fortaleza en el nombre precioso y poderoso de Yahshua nuestro Mashiach. Amén de amén. Hermanitos, hermanitas, nos vemos en un próximo audio, ya iniciando un nuevo tema, ¿verdad? Shalom, shalom para todos.